Hola a todos, en este primer video vamos a tratar temas relacionados con la cartera tecnológica y el plan estratégico tecnológico, con mis compañeros Omar David Moreno, Geraldine Álvarez, Geraldine Solarte, Daniel González, Omar Quintero y quien les habla, Angie Marentes. Bueno, para hablar de la cartera tecnológica, primero tenemos que definir qué es una cartera de proyectos. Entonces, una cartera de proyectos es el conjunto de proyectos que una organización ejecuta, genera, administra, desarrolla de manera simultánea en un momento dado. Hay que tener en cuenta que se deben incluir o distribuir recursos económicos para alcanzar los objetivos o las metas de estos proyectos y así alcanzarlos de la organización. Por otro lado, la cartera de proyectos va a ser el conjunto de programas que facilitan la ejecución del trabajo para la satisfacción de los objetivos estratégicos pues, de la organización. Bueno, teniendo en cuenta que ya se definió qué es una cartera de proyectos, ahora vamos a definir qué es una cartera de proyectos tecnológicos, que es una estrategia tecnológica de la organización que se da de manera eficiente, inteligente, desarrollada, gracias a la combinación de proyectos adecuados que permitan desarrollar nuevos productos y nuevos procesos, así como permiten la mejora u optimización de esos productos o procesos nuevos. En este proceso también se selecciona, se clasifica y se priorizan los proyectos ya existentes en la organización para determinar si es necesario acelerarlos o finalizarlos, si es necesario que entren nuevos proyectos a la organización, entre otros. Bueno, entonces para la cartera de proyectos tecnológicos debe ser manejado generalmente por un gerente senior, que es el responsable de la rentabilidad de la organización, de que las cosas salgan bien, de la productividad y de la empresa en general. En una mediana empresa es un gerente de innovación y desarrollo el que se encarga de estos procesos. Y en una pequeña empresa, por lo general es el director de la organización o de la empresa el que se encarga de los proyectos de carteras tecnológicas. La cartera de proyectos tecnológicos tiene diferentes ventajas. Entre ellas se encuentra la mejora de la rentabilidad de las inversiones para el desarrollo de nuevos productos. Asimismo, permite que varios proyectos sean ejecutados simultáneamente. Por otro lado, permite tomar decisiones con base a conocimientos, herramientas, estrategias, historiales, entre diferentes herramientas que permiten tomar decisiones acertadas. Finalmente, el manejo de proyectos integrales administra mejor una empresa, genera nuevos procesos, comparte recursos organizacionales entre proyectos y diferentes ventajas que traen el éxito de la organización. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de cartera de proyectos? Primero, lograr que la cartera esté alineada estratégicamente. Segundo, obtener el máximo valor de la cartera de proyectos. Tercero, lograr un balance entre los proyectos que se ejecutan y los proyectos adecuados a desarrollar. Cuarto, lograr la satisfacción del cliente. Es importante cumplir todos los requerimientos y necesidades que ellos tienen. Quinto, comunicar las prioridades de forma clara y precisa en todos los niveles de la organización. La alineación de la cartera de proyectos es la expresión de la estrategia tecnológica de la empresa. En qué y cómo se gastan los recursos es lo que nos va a indicar cuáles son las prioridades estratégicas de la empresa. ¿Qué se busca con esta alineación? Se busca que las inversiones sean correspondientes con los objetivos y las estrategias que se han planteado las organizaciones, que los proyectos sean componentes fundamentales de su estrategia de negocios y que la combinación o mezcla de proyectos permita dar una priorización de las estrategias que tiene la organización. Para que estos proyectos respondan a estas prioridades, deben responder algunas preguntas como ¿de qué forma, en qué tipo de tecnologías, mercados la empresa va a repartir o a distribuir sus recursos en la organización? ¿Qué iniciativas o nuevas plataformas debe de implementar la organización en los próximos 2 años? ¿Y qué tipo de proyectos se deben gastar los recursos, como dinero, materiales, personal, que estén destinados para el desarrollo de estos nuevos productos?
Una vez se establece la estrategia tecnológica de la compañía, se debe integrar la cartera de proyectos tecnológicos, lo cual consiste en la definición de áreas estratégicas, la integración de proyectos de cartera, la selección de proyectos tecnológicos, la asignación de recursos y el monitoreo de cada uno de los proyectos que se esté llevando a cabo. Se recomienda realizar un comité de autoevaluación, el cual está integrado por un director, coordinadores y gerentes de área, un secretario técnico, el cual establece y lleva una agenda como tal de las reuniones, actas y se encarga de la actualización de cada una de las bases de datos. Bueno, ahora les hablaremos sobre la gestión de la tecnología. Es importante iniciar con la definición de qué es tecnología. Para nosotros, tecnología es un recurso estratégico del que se verían varias oportunidades para la empresa. Es por esto que las empresas crean un plan estratégico de negocios o conocido como un PET, con la idea de definir el proceso para avanzar en su tecnología en un tiempo razonable. Dentro de este plan estratégico nosotros podemos encontrar descrito la gestión tecnológica. También es necesario resaltar que las estrategias tecnológicas nos permiten gestionar los recursos tecnológicos que tenemos en la compañía, además de identificar, evaluar, seleccionar, adquirir, asimilar y utilizar eficientemente estos recursos, aunque inicialmente no sean necesarios. También debemos mencionar que el ciclo de vida de estos recursos tecnológicos se representa en una forma de S y se caracteriza por 5 estados. El primer estado o fase es el fase de emergencia y es cuando la tecnología presenta un alto potencial. Luego nos encontramos con una fase de crecimiento, que es cuando esta tecnología va madurando y se vuelve mucho más funcional. Luego encontramos una fase de madurez, que es cuando la tecnología alcanza su mayor nivel de madurez. Luego encontramos una fase de saturación. En esta fase ya no es posible mejorar el rendimiento de nuestra tecnología. Y por último encontramos una fase de obsolescencia, que es cuando existen nuevas tecnologías. El diagnóstico tecnológico. Previamente a la elaboración de un plan estratégico tecnológico, la empresa debe desarrollar un diagnóstico tecnológico en el cual se debe definir la situación del recurso tecnológico dentro de la organización, los requisitos de los clientes, las necesidades del producto o servicio que se vayan a desarrollar. Asimismo, se deben plantear objetivos a partir del panorama actual del recurso tecnológico de la empresa. Para continuar con la valoración del diagnóstico tecnológico, la empresa debe realizar 3 puntos muy importantes. El primero es ver la evolución del recurso tecnológico constante dentro de la organización. La segunda es ver el recurso tecnológico de la organización con respecto a sus competidores. Y la tercera es la misma formulación de los objetivos. Asimismo, las empresas son la organización es la única que posee los datos, pero ellas no son capaces de realizar el diagnóstico tecnológico la mayoría de veces. Entonces se hace uso de agentes externos como consultoras. Para la elaboración del diagnóstico tecnológico existen varias metodologías que no son excluyentes, sino que se complementan entre sí. Otro aspecto que hay que tener en cuenta para determinar la selección de la metodología es que esta puede depender de la situación tecnológica de la empresa o en muchas ocasiones de la actividad económica de la empresa. Existen 6 metodologías que son más frecuentes a la hora de desarrollar un diagnóstico tecnológico. La primera es un análisis de mercado que permite detectar nuevas oportunidades de negocio en el mercado. Esta práctica se desarrolla a través de la misma opinión de los clientes, grupos de intereses y encuestas. La segunda es el benchmarking que permite identificar las mejores prácticas existentes e incorporarlas. Esta técnica se puede desarrollar a través de la misma vigilancia tecnológica o el análisis de los datos viables que presente la empresa. La tercera es la perspectiva tecnológica, que permite identificar las líneas tecnológicas
para la organización, así como los datos relevantes para el desarrollo previsible. Las técnicas para realizar la prospectiva tecnológica es las extrapolaciones lineales o los árboles de relevancia. También existe el análisis de patente, que suponen un apoyo a las técnicas de prospectiva tecnológica y benchmarking, y esta se desarrolla o se puede desarrollar a través de la consulta de base de datos. La quinta es la realización de auditorías tecnológicas que permiten obtener un inventario del recurso y desarrollar un conocimiento tecnológico de la organización. Esta se realiza a través de encuestas o de cuestionarios, pero que las desarrollan consultoras, ya sean internas o externas a la organización. Y la última es el análisis de cartera tecnológica, que permite garantizar el uso de los recursos tecnológicos y promover el pensamiento estratégico y toma de decisiones dentro de la organización. Esta se realiza a través de matrices bidimensionales o tridimensionales y árboles de decisión. Transferencia y difusión de la tecnología. Se conoce por difusión de la tecnología el proceso por el cual el uso de ésta se expande a lo largo del tiempo en una comunidad de usuarios. Es decir, una vez adoptada la tecnología, es necesario que se transfiera de manera adecuada en el resto de la organización. Se distinguen en esta dos procesos: macrodifusión, que es difusión externa, es decir, la difusión de una tecnología en una sociedad, o la microdifusión, que es la difusión interna, la cual consiste en difusión de una tecnología en una organización determinada. Los modelos de difusión pretenden comprender cómo se realiza ese proceso y explicar por qué históricamente algunas tecnologías se han difundido tan rápidamente y se han identificado dos enfoques de difusión diferentes: semilla única y semilla múltiple. La semilla única se identifica a un pequeño grupo de usuarios, el proceso se gestiona de forma muy directa. Y la semilla múltiple se activan varios grupos de usuarios simultáneamente y se basa en una difusión informal. En la adopción de una nueva tecnología, en la organización pueden presentarse una serie de barreras que dificultan esta transferencia. La primera es la barrera tecnológica. La barrera tecnológica es cuando, por ejemplo, la tecnología no es capaz de dar respuesta a las cuestiones planteadas. La segunda es la barrera organizativa. Esta se debe a que el proceso de transferencia ha sido mal planificado dentro de la organización. Y por último está la barrera de tipo humano. La barrera de tipo humano es la relativa al rechazo o recelo hacia la nueva tecnología por parte del recurso humano de la organización. Es decir, cuando el recurso humano se niega a utilizar este tipo de tecnologías nuevas, ya sea porque no podrían aprender sobre ellas o porque no les gusta el método que se está implantando.